Presidenta, recogiendo el caso que ha puesto como ejemplo la congresista Salazar, son dos temas totalmente distintos. En el caso del congresista Elías Rodríguez, a él se le amonesta inclusive, por haber presentado proyectos de ley que sí llevaban su firma, a diferencia de estos informes que son firmas falsificadas, y que en esos proyectos de ley tenían párrafos que habían sido plagiados. El congresista explicó en su momento que había sido un error de los asesores y por el hecho de haber llevado su firma y haber firmado este proyecto de ley, se le amonestó. Es un caso totalmente distinto a este, porque yo en ningún momento he aceptado que esa sea mi firma y además hay que ser bien torpe para hacer ese tipo de falsificación. Es burda la falsificación que han hecho, Presidenta. Acá hay una clara intencionalidad de hacerle daño al congresista Salaverry. Con respecto, entonces son temas totalmente distintos. Con respecto a la carta que dice que yo le envié a usted, efectivamente, yo dije, y lo sigo manteniendo, los informes de la semana de representación que nosotros presentamos como el despacho, yo firmaba los oficios. Y es el asesor quien se tenía la responsabilidad de supervisarlo. Pero yo no digo en ese informe, ni me estoy refiriendo a estos informes falsos. No se confundan, por favor. Yo no estoy diciendo, señora Presidenta, estos informes falsos que me han sacado, esos sí los he firmado yo, en ningún momento. Yo lo que digo es, en la práctica que llevamos a cabo dentro del despacho, yo firmo los oficios, pero el encargado de supervisar la elaboración de los informes es el asesor. Pero es muy distinto a que esté aceptando algún tipo de responsabilidad en la participación en estos informes, señora Presidenta. Gracias. Sí, tiene la palabra el congresista Mulder. Presidenta, no deja de ser un poco confuso todo esto y por eso es que es importante que se reitere la invitación a los funcionarios que se han mencionado en este tema para que se esclarezca. Yo tengo acá, Presidenta, los informes. En realidad, el tema de la controversia está en el oficio, porque los informes no tienen ninguna firma, tienen un sello. Nada más. Es el oficio que se remite. Y efectivamente acá están estas firmas que son pues muy distintas a las del congresista, ¿no? Entonces, la pregunta cae también directa. Si aquí, en el mes de febrero del año 2017, alguien se dio el trabajo de elaborar este oficio, ¿no? Con acceso o con imitación también del sello, ha hecho un garabato y lo ha presentado, porque aquí están todos los sellos de recibido, trámite documentario, dirección general parlamentaria, trámite, etcétera. Entonces la pregunta es, en cada uno de estos informes habrá un original, o sea, uno que sí presentó usted, porque este es el falso. O sea, alguien hizo el informe y lo presentó, porque está con los sellos. Entonces tendría que haber otro informe, el verdadero, el que usted presentó con su firma. ¿Por qué lo presentó? Para justamente, entonces ya con eso, al presentar el del mes de febrero, el auténtico, o el oficio auténtico, entonces aquí ya queda como un oficio que está falsificado, ¿no es cierto? Esa sería la mejor manera de decir, aquí ha habido una burda falsificación. Alguien ha hecho esto. Ahora, yo presumo que el congresista Salaverry piensa que quien ha hecho esto es su asesor, porque si no, ¿por qué lo habría votado? La verdad sería injusto, pues, ¿no? Si él no lo ha hecho, porque aquí sí, efectivamente, no es la firma. No es la firma, pero está contenida en un informe que ha ido con su nombre y la única manera de probar que este informe es un informe falso, ese oficio contiene un informe falso, es que exista uno verdadero, justo en el mismo mes, porque sería pues sorprendente que estos 8 o 9 informes, que todos efectivamente están firmados por un garabato cualquiera, justo coincida en que usted no presentó informe ese día, esos meses, exactamente. Entonces, eso me parece que sería la primera pregunta, Presidente. Si hay o no hay informes originales de esto. Sí, congresista Salaverry, para que pueda usted responder, por favor. Gracias, Presidenta. Lo que el congresista Mulder plantea es que esos informes
no son falsificados o llevan firmas falsificadas, sino que los han clonado. Y esa no ha sido nuestra respuesta ni nuestro argumento. Así como hay muchos congresistas que han declarado que no tienen por qué presentar informe semana de representación, ni que lo van a hacer, hay otros que han presentado uno al año, hay quienes hemos presentado esporádicamente los informes. Yo he tenido cargos de responsabilidad el primer año y el segundo año que me han tenido absorbido prácticamente en esa responsabilidad, y no todos los meses hemos tenido la oportunidad de elaborar los informes de representación, y eso es lo que será materia de la investigación del Ministerio Público. ¿Cómo han escogido, como usted dice, los meses que justamente no habían informes para presentar unos informes, y dicho sea de paso, unos informes falsos, dicho sea de paso, se hace mención que estos informes llevan una serie de sellos? Entonces, claro, cualquiera puede pensar que se han tomado la molestia de falsificar todos los sellos. No, basta que el documento lleve una firma falsa, se presenta en ese trámite, le ponen el primer sello y de ahí ya internamente van corriendo todos los demás sellos. Pero vuelvo a repetir, es materialmente imposible, salvo que se modifique el sistema de trámite documentario del Congreso para que lleve algún código el documento del señor congresista, es materialmente imposible que la persona que recepcione ese documento pueda dar fe de que el documento primero sale del despacho del congresista, o segundo, de que la firma efectivamente es la del congresista. Imagínense, tendríamos que tener un fedatario, un notario permanente que dé fe de que cada documento que entra efectivamente es la firma o no de los congresistas. Eso es imposible. Y sí, yo coincido con usted, congresista Müller, a través de la presidenta, de que yo espero que el Ministerio Público, luego de una exhaustiva investigación, determine quiénes han sido los responsables no solamente de la elaboración, de falsificar mi firma, sino de haber sorprendido a la administración pública del Congreso con estos informes. Presidente. Sí, congresista Müller, para todavía continúa. Yo tengo acá el informe de febrero del 2017, marzo 2017, diciembre 2017, enero 2018, febrero 2018, mayo 2018. Podríamos concluir entonces que en alguno de estos meses se presentó el informe auténtico. Habrá un doble informe que se ha presentado en algún momento, porque si cualquier persona se apersona a trámite documentario con un documento falsificado y lo ingresa, obviamente, sí es verdad lo que dice, o sea, se ingresa, pero además lo acompaña con fotografías y diversas actividades, y usted no se entera porque es un documento falsificado. Entonces es obvio que usted y sus asesores ese mes debieron haber hecho el verdadero informe, pues, y justo esos mismos meses. Entonces, bueno, salvo que coincida pues con el punto en que ese tiempo no presentaba pues usted informes. Pero entonces la pregunta que tendríamos que responder es: ¿por qué alguien tendría que presentar informes por usted? Alguien que no sabemos quién es y que hace una firma así, a sabiendas de que no iba a presentar informes, o de casualidad que no iba a presentar informes. Eso creo es efectivamente lo que usted señala, que el Ministerio Público tendrá que dilucidar, pero nosotros también, porque al final vamos a tener que tomar alguna decisión al respecto, dejando sí señalado de que el marco normativo es bien difuso, ¿no? No hay un reglamento de este tema en que nosotros podamos aplicar lo que se llama la tipificación, ¿no? Porque toda sanción debe tener un escrito previo, un documento previo que establezca cuál es la conducta que se va a castigar. El Código de Ética tiene ahí varias referencias de carácter general. El Código Penal es mucho más específico, con cada nombre, etcétera. Si no está en el Código Penal, no es delito. Y lo mismo en ética, si no está en ética, no lo es. Entonces tendríamos que determinar eso. Lo otro, Presidenta, por su intermedio, es la última pregunta. Aquí hay varios documentos en los que aparece el propio congresista en una actividad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice reunión con la alcaldesa de distrito de Errázuriz, y ahí está la fotografía del congresista Salaverry. Las fotografías son auténticas, me imagino, o son tomadas de periódicos. O sea, la elaboración del informe ya en donde están
Está aquí, por ejemplo, hay una fotografía también, claro, esto está en blanco y negro, ¿no? Porque no se puede apreciar bien, porque es una fotocopia. Reunión con vecinos del sector de Nuevo Jerusalén, en el distrito de La Esperanza, parte alta. Y ahí aparece congresista Salaverry. ¿Las fotos son auténticas o son fotos que las han tomado de alguna otra parte o las han clonado para poder ponerlas acá? O sea, esta parte, Presidenta, por su intermedio, esta parte en donde está la actividad contenida, y además hay un CD que lo refleja, ¿esta parte es auténtica o no es auténtica? Para que responda, congresista Salaverry. Yo no le echo un peritaje, con todo respeto, ¿no?, a la foto, señora Presidenta. Sé que cuando un congresista, y creo que nos pasa a todos, se reúne con alcaldes, con dirigentes, toman fotos, y son los mismos dirigentes y alcaldes que cuelgan en su Facebook, en sus redes sociales, las fotos porque se sienten contentos de poder reunirse pues con un congresista. Yo no sé de dónde ellos habrán bajado esa foto. Yo en mi Facebook también en su momento colgaba fotos de reuniones de esos meses, de años anteriores. No puedo certificar si las fotos son o corresponden o no corresponden. Respecto a que si existe un informe original o no, ojalá que aparezca por ahí un original y con eso se virtúa cualquier posibilidad que eso pueda haber sido elaborado por alguien de mi despacho. Yo soy el más interesado. Hasta donde hemos indagado no lo hay. Sí quisiera aprovechar la oportunidad, señora Presidenta, señor congresista, ¿no?, para precisar que ya se han sentado varios precedentes en esta comisión, y con esto no quiero direccionar ni presionar no es la palabra, pero direccionar el resultado o la decisión de esta comisión. Pero sí es bueno que el público sepa y que los congresistas también tengan en cuenta que ya se ha dejado un precedente en esta comisión que por documentos elaborados, que no es mi caso, por asesores, por los técnicos de los despachos en los cuales no ha tenido participación los congresistas. Inclusive hay un caso, que no voy a mencionar el nombre del congresista, porque no es parte de esta investigación, pero que el propio congresista ha firmado el documento y a pesar de eso no se le ha abierto ni indagación. Porque simplemente el congresista dijo, sí, yo lo firmé, pero mi asesor me hizo cometer un error. Y aún así se le ha archivado el caso. Y en esta denuncia, en donde yo estoy demostrando que ni siquiera es mi firma, que es una firma falsa, yo hubiera esperado que siga el mismo camino, al archivo, ni siquiera indagación, pero bueno, se abrió indagación y yo le solicité a usted que me dé la oportunidad de que esto se investigue para venir acá y expresarles lo que les estoy expresando en este momento. Gracias. Congresista Mulder, gracias. Congresista Miyashiro, congresista Miyashiro. Perdón, disculpe, congresista Miyashiro, congresista Narváez. Sí, por favor. Antes que me hables, atachado. Bueno, la presidenta también tiene derecho a equivocarse. Gracias, presidenta. También saludando al presidente del Congreso, que no deja de ser congresista y no deja también, como cualquiera de nosotros, poder ser en este caso investigado, ¿no? Creo que eso es parte de nuestra labor dentro del Congreso. La verdad que cuando yo vi la noticia me quedé bastante impactado, ¿no?, y triste, ¿no?, porque dije, con esto nuestra imagen como Congreso ya se va al piso, ¿no? Un presidente del Congreso que no sepa hacer un informe, ¿no? Un presidente del Congreso presentado por Fuerza Popular, por la fuerza principal del Congreso, porque el presidente del Congreso ha sido presentado por Fuerza Popular, no por nosotros. Y que no sepan elegir pues a un candidato pues probo, ¿no?, que tenga capacidad de por lo menos hacer mínimamente un informe, que aparezca una foto con la K de Fuerza Popular o K de Keiko. Yo decía, esto ya es increíble, ¿no? De alguna manera saber que ahora que estas firmas no le corresponden al presidente, la verdad que me tranquiliza un poco, por lo menos, ¿no? Habrá que investigar y ver en qué quedamos finalmente, pero lo cierto es de que si las firmas son totalmente falsas, habría que investigar, porque no debemos olvidar, los que no somos de Fuerza Popular, por lo menos yo no quiero olvidar, en qué circunstancias políticas se produjeron este tipo de hechos, ¿no? Porque nosotros en el Congreso hemos sufrido momentos de mucha tensión, muchas veces lo hemos dicho, y en el fragor de esas circunstancias hay que ver qué es lo que pasó. Porque es obvio, ¿no?, de que una persona que tiene experiencia, es un líder,
no creo que sea tan, disculpen el término, tan torpe de viendo una foto con la K de Fuerza Popular firme, ¿no? Eso sería hasta menos que un ingenuo, ¿no? Por eso digo, ¿no? Y recalco, Presidenta, de que esto se tiene que seguir abondando la investigación, pero por lo menos hoy día la noticia es de que estas firmas resulta que no son del presidente del Congreso, ¿no? Supuestamente, ¿no? Gracias. Congresista Narváez. Congresista Miyashiro, ahora sí su turno. A ver, el congresista después de la participación. Perfecto. Sí, claro que sí, congresista Salaverry. Congresista Miyashiro. Gracias, señora Presidenta. Y quería hacer referencia a la carta del 5 de diciembre del 2018 y espero que haya sido suscrita por el señor congresista Salaverry. Porque acá se está engañando y aprovechando que hay medios de comunicación para hablar falsedades. Porque en esta carta, que él sí reconoce, espero que lo siga reconociendo, porque cada cierto rato cambia de opinión, dice: transmitir lo ocurrido respecto a las irregularidades en los informes de la semana de representación, correspondiente a los meses de noviembre de 2017 a enero del 2018, presentado por mi despacho y que fueron denunciados por un medio de comunicación. Está aceptando que fueron presentados por su despacho. En otro punto, dice: el uso del formato guía en la semana de representación creado mediante acuerdo de mesa 37-2017-2018 es de carácter voluntario. Pero lo que no aclara es que la utilización del formato guía es la parte voluntaria. El formato lo puede variar el congresista, pero varíe o no el formato, el contenido tiene que ser verdad, tiene que ser real. Luego dice: los informes fueron elaborados por el personal de mi despacho congresal. No es mi afirmación, es lo que está contenido en la carta del 5 de diciembre. Y dice: el referido asesor, porque hay una forma de librarse de la culpa. O culpa a alguien que es subalterno, que no tiene capacidad de defensa, o culpa al sistema porque las normas son totalmente enrevesadas. El referido asesor ha reconocido tu negligencia laboral y responsabilidad por los hechos ocurridos. Afirma que su asesor ha reconocido esta negligencia. Por ese motivo, cesará a su asesor conforme lo señaló en el punto 6º de la carta del 5 de diciembre. Es decir, ahora argumenta que desconoce quién elaboró los informes y cómo llegaron a ser presentados en la Oficialía Mayor. Otro punto: no he firmado dichos informes ni visado ninguna de sus hojas. Únicamente he firmado los oficios que lo derivaron a la Oficialía Mayor. Es decir, en su carta menciona que sí firmó los oficios que derivaron los informes de la semana de representación. Luego dice que no han generado afectación alguna a los recursos de la República. Bueno, acá no se está discutiendo ese tema. Acá lo que se está discutiendo es la conducta ética. Incluso no se está discutiendo ni se está debatiendo si se ha cometido delito, que es materia de otra autoridad y otros fueros. Posteriormente, el 25 de enero del 2019, mediante oficio 354-2018-2019, remite a la Comisión de Ética sus descargos, reiterando una vez más los mismos argumentos de la carta del 5 de diciembre. Los actos irregulares en ciertos informes de representación han sido cometidos por personal de mi despacho. Su formato, en el formato previsto, es de carácter voluntario. No he firmado los informes, únicamente he firmado los oficios
que derivaron a la oficialía mayor. He tomado acciones correctivas como despedir a aquellos que estaban bajo su dependencia por la confianza que le había otorgado, que nos ha generado afectación a los recursos del Congreso. Adiciona un argumento. Un congresista no puede ser responsable por actos e irregularidades que no ha cometido en aplicación a los principios de culpabilidad y de confianza. Yo pongo muy en duda esta situación. Luego, con oficio 356 del 30 de enero del 2019, hace llegar un informe jurídico. Un informe jurídico que lo hace un señor abogado y bueno, lo utiliza como mecanismo de su defensa, en buena hora. Pero también habla de que ha utilizado un peritaje grafotécnico para poder afirmar que esa firma no le corresponde. Y precisamente mi exposición anterior fue para advertir que un peritaje de parte no es definitivo, porque los elementos con los cuales se compara han sido buscados para que se parezcan más a la firma que tiene en el DNI. Sin embargo, yo cuento con documentos suscritos que no han sido cuestionados y que son veraces, que sí guardan similitud grafotécnica con los aparecidos en los documentos cuestionados. Además, el perito grafotécnico no ha hecho estudio comparativo de los sellos, lo cual, eso ha salido de su despacho, indudablemente. No tengo acceso a los documentos originales, si no podría hacer una mejor apreciación grafotécnica. Es necesario aclarar que las fotos que sustentan esas actividades han sido modificadas y que corresponden por publicaciones encontradas de hace 4 años a otras actividades. Y como bien lo dijo el señor congresista Mauricio Mulder, cuando se presenta un documento ante cualquier mesa de partes, se va a anotar con qué documento, qué número de oficio se manda. ¿Ese número de oficio corresponde a alguna otra actividad desarrollada por el despacho congresal? No. Corresponde a la remisión de esos informes. Por lo tanto, por favor, evitemos falsedades, porque más que una cuestión ética, y fue elegido presidente por mi partido, Fuerza Popular, pero verdaderamente está llamando a un sentimiento lastimero que es bastante vergonzoso. Gracias, señora presidenta. Congresista Miyashiro, sí. Congresista Salaverry, tiene usted la palabra. Presidenta, lamento que mi participación en esta sesión haya servido para que algunos congresistas me lancen adjetivos, ¿no?, insultos de lastimero. Yo no voy a traer a colación las declaraciones del general Vidal respecto al congresista Miyashiro porque no corresponde, ni tampoco creo que sería lo correcto. Lo que queda claro acá, presidenta, y le agradezco la participación al congresista Miyashiro en esos términos porque, claro, levanta la voz, es efusivo para convertir algo que no es verdad, según él, en verdad, ¿no? Pero el que levanta la voz o el que grita no necesariamente es el que tiene la razón, señora presidenta. Yo no tengo por qué dudar de los medios de comunicación. Ese documento al que hace mención el congresista Miyashiro, que no es el mismo a que se refirió la congresista Salazar, se hizo inmediatamente después que salió el reportaje en televisión. Y vuelvo a repetir, yo respeto el trabajo de investigación que hacen los medios de comunicación, y cuando me enteré, porque no tuve la oportunidad de ver el reportaje, yo no estaba frente a un televisor, inmediatamente tomé cartas en el asunto y separé a los asesores, y por eso que le comuniqué a usted que yo normalmente firmo los oficios, que esa es función del asesor, porque no tengo por qué poner en tela de juicio a un medio de comunicación que emite un reportaje.
Que los documentos que le hayan llegado a este medio de comunicación, como ahora está demostrado, sean falsos, eso no es responsabilidad del medio de comunicación. Eso ya el Ministerio Público determinará quién es el responsable. Pero, señora Presidenta, aquí no se puede tener un objetivo político de desacreditar a un congresista, más aún cuando este congresista es el presidente del Congreso que ha renunciado a la bancada del señor congresista Miyashiro, para generar un desgaste en una gestión que viene siendo reconocida por la población. Yo lamento, vuelvo a repetir, que el día de hoy el congresista Miyashiro, a quien siempre he respetado, me haya lanzado esos adjetivos que no le voy a devolver, por respeto a esta comisión y por respeto a su familia. Yo le pediría, por favor, señora Presidenta, que me permita, en ejercicio de mi derecho a la defensa, que mi abogado pueda hacer uso de la palabra, porque hasta el momento no ha podido participar. Sí, congresista Salaverry, muchas gracias. Señor abogado, ¿puede usted hacer uso de la palabra? Señora Presidenta de la Comisión de Ética del Congreso de la República, señores congresistas, en representación del congresista Daniel Salaverry Villa, y para no redundar en los argumentos que de manera clara ya expuso mi representado, lo que debo decir, señores congresistas, es, y quiero partir por lo que ha marcado como línea jurisprudencial el Tribunal Constitucional. En un Estado constitucional de derecho no hay zona y no hay órgano que quede exento del control constitucional. Y eso significa que la Comisión de Ética, como órgano que tiene como alternativa aplicar una sanción, debe hacerlo en respeto del debido proceso. Lo que significa en este caso respetar principio de legalidad, artículo 2, numeral 24, inciso D de la Constitución, y principio de proporcionalidad, artículo 200 de la Carta Magna, de lo cual deriva el principio de culpabilidad, que significa, señorita Presidenta, señores congresistas, que para que a un congresista puedan sancionarlo por una infracción al Código de Ética... Señor abogado, ¿sí? Si me permite, por favor, un minuto, Por supuesto. porque tenemos una audiencia. Señores congresistas, miembros de la comisión, tenemos una próxima audiencia, el caso del congresista Vieira, pero ya siendo prácticamente las 9 de la noche y todavía continúa esta audiencia del congresista Salaverry, si ustedes me lo permiten, reprogramamos la audiencia del congresista Vieira. Si estamos de acuerdo, por favor, todos, si lo haces levantar la mano. Perfecto. Entonces, reprogramamos la audiencia del congresista Vieira y de ustedes dependerá, pero sería en una sesión extraordinaria esta semana. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, veríamos la posibilidad de hacerlo miércoles. Perfecto. El día viernes, para darle tiempo también a los invitados y puedan ver. Perfecto, el día viernes estamos de acuerdo. Estamos, perfecto. Entonces, aprobado reprogramar la audiencia contra el congresista Vieira para el día viernes. Vemos y coordinamos la hora. Correcto. El señor secretario técnico, informe, por favor. Sí, gracias. Señor abogado, ¿puede usted continuar, por favor? Gracias, señora Presidenta. Y hablaba del principio de culpabilidad, que es un principio límite al jus puniendi, al derecho sancionador, y que tiene como pilar básico, señores congresistas, el principio del hecho propio, o el principio también conocido como responsabilidad personal. Es decir, que nadie debe responder, nadie debe ser sancionado por una conducta que ha cometido otra persona. Lo que significa en buena cuenta que, si hay un infractor, el no infractor no puede ser objeto de sanción por la conducta del verdadero infractor. Y yo resumiría este caso como el caso en donde hay informes falsos, pero no falsificados por Daniel Salaverry. Y señora Presidenta, señores congresistas,
acá el tema es muy concreto. Como bien ha dicho el congresista Mulder, por principio de tipicidad, lex certa, en la infracción comisiva, debería determinarse en el Código de Ética una infracción ética de manera cierta, que no esté sujeta a ambigüedades o a interpretaciones abstractas, un supuesto concreto de que podrían imputar a Daniel Salaverry respecto de los informes de representación previstos en el artículo 23F del reglamento de la Comisión del Congreso. Eso no puede hacerse. Entonces, la gran discusión acá es los informes que se presentaron con los oficios. Esos informes, en realidad, ¿los firmó Daniel Salaverry? ¿Le pertenecen a Daniel Salaverry? ¿Se le puede atribuir las firmas a Daniel Salaverry? Y la respuesta, señores congresistas, lo da la ciencia. Ha venido acá un perito grafotécnico de más de 20 años de experiencia, no solo en el Ministerio Público, sino también en RENIEC, grafotécnico, que luego de un estudio comparativo científico forense, ha concluido que de la comparación de las firmas que le extrajeron al congresista Salaverry y las firmas que aparecen en los oficios que presentan los 7 informes falsos, no ha dicho que han falsificado la firma, ha utilizado una expresión más grave, ha dicho que son burdamente falsificadas por método de imitación servil. Y esas firmas burdamente falsificadas dan origen precisamente a este procedimiento en la Comisión de Ética. Entonces, la interrogante que se formula es, si las firmas que se atribuyen a Daniel Salaverry en los oficios que acompañan los informes de representación se han determinado por el perito José Luis Carrión Cabrera que son burdamente falsificadas y por tanto no se le pueden atribuir a Daniel Salaverry Villa, la pregunta es, ¿cómo se prueba la infracción ética que se ha denunciado? Y ahí es donde entra en vigencia, señorita presidenta, lo que este propio reglamento de la Comisión de Ética ha marcado. Cito, artículos 25A y 25F del reglamento de la Comisión de Ética. Recoge principio de legalidad y principio de causalidad. Y concluyo con esto. El 25F del reglamento de la Comisión de Ética señala: la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva, dejó de hacer algo que debía, o activa, hizo algo, constitutiva de la infracción sancionadora. Es decir, se debe castigar a quien hace la firma, no a quien le falsifican y es víctima de la falsificación precisamente. Y en la Comisión de Ética hay antecedentes. ¿Qué antecedentes hay respecto de la aplicación del principio de causalidad 25F del reglamento de la Comisión de Ética como manifestación del principio de culpabilidad, hecho propio, responsabilidad personal y no de terceros? Por ejemplo, tenemos el caso de la congresista o de la excongresista Natalia Condori Jahuira, que tengo la resolución 94-2013/CEP-CR, emitida el 12 de noviembre del 2012, declaró no procede iniciar investigación porque el error en la elaboración de un proyecto de ley que se imputaba que estaba plagiado incurrió en el asesor de la congresista y no en ella. Y el argumento de esta Comisión de Ética fue: debe responder el asesor, pero no el congresista, responsabilidad personal, principio de causalidad. Otro caso, el caso del congresista Marco Tulio Falconi Picardo. Se le imputaba también plagio en la elaboración de un proyecto de ley. Se emitió la resolución 132-2011-2003 de esta Comisión de Ética, improcedente iniciar investigación de oficio, porque no se llegó a determinar que Marco Falconi fue precisamente quien realizó la elaboración de ese proyecto de ley. Principio de causalidad, responsabilidad personal. Tenemos también el caso de la denuncia que fue archivada
respecto de la excongresista Ana María Solórzano Flores. Resolución 93-2013-2015. Y voy a citar el considerando cuarto de esta resolución porque es bastante elocuente. Dice: los congresistas responden únicamente por toda conducta que sea contraria a los principios éticos y deberes de conducta parlamentaria. Destaco lo que viene. Con lo cual se excluye de su ámbito de responsabilidad las acciones que realicen terceras personas, aun cuando estos estén bajo su directo control o supervisión, como pueden ser los servidores del despacho congresal. Y concluyo, ha habido una decisión que ha emitido esta comisión hace poco, en el caso de la congresista Marita Herrera Arévalo. En este caso, tenemos la resolución 080-2016-2018, del 13 de noviembre de 2017, en donde se llegó a determinar respecto de informes de semana de representación, respecto de que se habían participado en semana de representación cuando había viajes en el exterior, se determinó que había sido un error involuntario y se dio valor a la palabra de la congresista. Y en efecto, en aplicación del principio de causalidad y responsabilidad personal, se archivó la denuncia. Pido, en garantía de seguridad jurídica y predictibilidad que debe tener todo órgano sancionador, pido que se aplique el mismo criterio con mi patrocinado Daniel Salaverry Villa. Y pido entonces que se archive la denuncia declarándola infundada. En aplicación, reitero, principio de causalidad como contenido del principio de culpabilidad. Y es importante recordar las palabras de Immanuel Kant, que en su imperativo categórico decía: obra de tal modo que consideres al ser humano siempre como un fin y nunca como un medio. Y la instrumentalización del ser humano viene en el ámbito sancionador cuando se le condena, se le sanciona por conductas que no le corresponden exclusivamente a él. Gracias, señora presidenta, señores congresistas, por la atención. Gracias, señor abogado. Tiene la palabra el señor Miyashiro, pero por favor le voy a pedir al congresista Miyashiro que respete a nuestros invitados y al al congresista Salaverry, a nuestro invitado. Voy a cumplir su recomendación, señora presidenta. Y con respecto al peritaje grafotécnico, quiero recordar que el mismo señor perito reconoció que está siendo reconocido como perito judicial desde el mes pasado del año 2019. Muchas gracias. Bien, congresista Miyashiro. Si algún otro señor congresista desea consultarle al señor Salaverry. Congresista Salaverry, bueno, en aras que no ha venido ningún otro testigo, permítame por favor hacerle unas preguntas para poder tener una mejor apreciación al respecto de esta denuncia. Sería, señor Salaverry, ¿qué trabajador de su despacho tuvo la responsabilidad de elaborar los informes de representación y qué otro trabajador tendría la responsabilidad de revisarlos, los mismos? Señora presidenta, sin referirme específicamente a estos informes que los doy por falsos, respecto a los informes que sí han sido elaborados por mi despacho, el que tenía la responsabilidad de distribuir los trabajos y las responsabilidades dentro del despacho era el asesor principal del despacho. Yo no podría afirmarle específicamente qué colaborador elaboró qué informe en qué mes, porque eso tengo entendido que era rotativo, dependiendo del tiempo disponible que tenía cada uno. ¿Usted recuerda el nombre de su colaborador? ¿Del asesor principal? Sí. Del asesor principal es el doctor Gianmarco Quesada. Perfecto. ¿Cesó usted al señor Gianmarco Quesada Castro de su cargo? ¿Por qué razón?
Conversé y de manera coordinada con el asesor Quesada al día siguiente que se emitió este informe, al cual yo no había tenido acceso a los documentos, pero vuelvo a reiterar, sin poner en tela de juicio o en duda lo expresado por un medio prestigioso, conversé con él y le dije que se estaban imputando estos hechos y que lo mejor sería que dé no solamente él, sino otros colaboradores del despacho un paso al costado, de manera preventiva hasta que esto se aclare. Por supuesto que él siempre se mantuvo firme respecto a que no reconocía esos informes como parte del trabajo del despacho, pero le dije, esto va a llevar a cabo una investigación, vamos a esperar que esto se concluya las investigaciones, y no encontrarse responsabilidades, bueno, pues tomaremos otras decisiones. Pero mientras tanto creo que lo serio y lo responsable es que se separe a este personal para que puedan llevarse a cabo las investigaciones. Congresista Mulder, tiene la palabra. Sí, una repregunta sobre ese tema. Por su intermedio, Presidenta. El congresista Salaverry, entonces, confía en su asesor. Él está seguro que el asesor no ha sido el que ha falsificado esa firma, porque le está diciendo que dé un paso al costado y que él dice que así no son los informes que se han hecho. Entonces, está exculpando al asesor. Eso es lo que podemos inferir. Señora Presidenta, a través suyo, señor congresista Mulder, ni lo culpo ni lo inculpo. Simplemente esa tendrá que ser ya producto de la investigación que lleve a cabo el Ministerio Público, quien determine quién es el responsable. Yo lo que hice, creo que de manera diligente, creo que es lo que corresponde a un congresista cuando se le imputan estos hechos, es tomar cartas en el asunto y poner a un costado a todo este personal para facilitar las investigaciones. Bien, congresista Salaverry, ¿por qué razón cesó usted de su cargo a la señora Vanessa Bedoya Jiménez? Señora Presidenta, con el mismo criterio que conversé con el asesor principal. Perfecto. ¿Qué cambios se ha realizado en su despacho y en el procedimiento para elaboración, revisión y presentación de sus informes de representación como consecuencia de la denuncia periodística presentada por Panorama? Señora Presidenta, luego de emitido este reportaje y de presentadas estas denuncias, yo en este momento ejerzo el cargo de presidente del Congreso de la República y por un acuerdo de mesa directiva, por las responsabilidades adicionales que tenemos afines al cargo que ostentamos, nosotros estamos exceptuados de semana de representación, pero sí quiero dejarle presente que desde ese momento que yo separé a este personal, en mi despacho congresal solamente trabaja la secretaria y un técnico. No he vuelto a contratar personal porque estoy esperando justamente ver cómo concluyen estas investigaciones, porque me parecería sumamente injusto que finalmente se determine que este personal no ha tenido ninguna participación en estos hechos y que se queden sin trabajo. Esa es la verdad de los hechos. Así es que a nivel ya institucional sí hemos tomado una serie de medidas que, permítame, señora Presidenta, precisarlos, no solamente en el tema de transparencia de la gestión, no solamente publicando todos los acuerdos de mesa, actualizando estas publicaciones, hemos firmado convenios con la OEA para mejores prácticas de transparencia, pero como les consta acá a los señores congresistas, que además son algunos portavoces de sus bancadas, en diversas sesiones de Junta de Portavoces hemos discutido de qué manera perfeccionar este mecanismo de la semana de representación, pero hasta el momento lamentablemente no se ha podido llegar a buen puerto respecto a cómo definir la manera, cómo se debe llevar a cabo la semana de representación y si es que se medita o no medita el informe. Congresista Sarmiento, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que para poder transparentar este tema de los documentos falsificados, nosotros en nuestros despachos tenemos un orden correlativo de documentos que siempre hacemos y le ponemos el número. Estos documentos falsificados deben tener un número, ¿no? Entonces, al tener ese número, y si son falsificados, significa que no han salido del despacho, sino que deben haber salido de alguna otra parte, supuestamente. Pero si el número que usted debe tener en forma correlativa de ese documento que haya salido con ese número, ¿no?,
del el número original de este documento falsificado. Si hubiera ese match de esos dos números, yo creo que sería una prueba irrefutable para poder decir de que sí, que han sido falsificados. Yo quisiera saber si eso usted lo ha investigado dentro de su despacho y podamos ver que hay una clonación de ese número. Sí, congresista Salaverry, para que responda. Señora Presidenta, no puedo descartar lo que plantea el congresista Sarmiento, que exista otro documento que es el original con ese número correlativo. No lo descarto, me imagino que mi abogado defensor tendrá que obrar esos documentos y presentarlos a las instancias correspondientes que están llevando a cabo estas investigaciones. Perfecto. Congresista Salaverry, una última pregunta. ¿Este hecho se está viendo ya en el Ministerio Público? Señora Presidenta, a mi solicitud yo he trasladado y he mandado un oficio a la señora fiscal de la Nación para que aperture investigación, y han aperturado de oficio una investigación respecto a los mismos hechos. Porque yo soy el más interesado en que se determine la responsabilidad de quiénes son los que me han falsificado descaradamente estos documentos. Bien, si no habiendo mayores preguntas, ¿tiene algo más que agregar? Que confío, señora Presidenta, que usted, los miembros de la mesa de la comisión y los señores congresistas que integran esta comisión evalúen mis descargos, evalúen los documentos, los antecedentes, los casos similares o parecidos al mío en el cual se han tomado decisiones de archivamiento, y que tomen una decisión desapasionada, una decisión objetiva, una decisión que no sea mirando al mes de julio, sino mirando a los documentos que han obrado y a mi descargo, señora Presidenta. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, congresista Salaverry, por presentarse ante esta comisión, y lo invitamos a retirarse cuando lo crea oportuno. Se suspende la audiencia correspondiente al procedimiento de investigación iniciada por la Comisión de Ética Parlamentaria en la denuncia contenida en el expediente número 136-2018-2020. Señores congresistas, se solicita la exoneración de trámite de aprobación del acta de la presente sesión a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Sírvase levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Siendo las 9 de la noche con 20 minutos, se levanta la sesión. Gracias.